Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Rodríguez Ramón, del grado octavo 2 del Colegio Militar, y hoy voy a exponer la ilustración. La ilustración se dio a finales del siglo XVIII hasta el inicio de la Revolución Francesa. Se denominó el siglo de las luces. En el siglo XVIII, cuando estaban en proceso de consolidación las más importantes monarquías absolutistas de Europa, se generó un movimiento intelectual que se apoyaba en el dominio de la razón para explicar su mundo natural, la sociedad y las ideas políticas. Francia fue su epicentro, allí tomó mayor auge, en virtud del choque constante entre el feudalismo y el capitalismo emergente, iluminar al mundo con la luz de la razón. En toda Europa se hablaba de que se estaba viendo la época de las luces y que los hombres iluminados por la luz de la razón debían establecer una nueva organización que habría de reemplazar el antiguo régimen en busca de mayores libertades individuales, de descubrir el mundo a través de la educación y aplicar los descubrimientos y aportes filosóficos a la realidad humana. El pensamiento ilustrado promovía que el pensamiento del hombre no se dejara encasillar por los dogmas o conceptos ya establecidos por costumbres y creencias religiosas tradicionales, que fue herencia del oscurantismo, marcado por la ignorancia y supersticiones de la Edad Media. Los filósofos y pensadores ilustrados tuvieron como principios básicos el uso de la razón como el medio principal para acceder al conocimiento. El hombre, por su capacidad de razonar, tenía condiciones para obtener cualquier conocimiento. Nada podía ser impuesto ni aceptado, porque sí, ya que es el espíritu crítico les permitía cuestionar las ideas e instrucciones políticas, sociales y religiosas de su época. La razón podía combatir la ignorancia de la humanidad. La reunión de filósofos, intelectuales y enciclopedistas creó espacios como las sociedades científicas, academias y tertulias. Principales características: movimiento de reacción al absolutismo europeo. Exaltó el poder de la razón sobre la fe y la religión. Se obtuvo como resultado la eliminación del sistema feudal. Rechazó la herencia de la Edad Media, que fue el periodo de las tinieblas. Nada bueno ocurrió en ese periodo, según los pensadores ilustrados. Se dio limitación en los privilegios del clero y de la Iglesia, así como el uso de la ciencia para cuestionar las doctrinas religiosas. Surgió una nueva clase social que acumuló la mayor parte del poder económico. Esta era la burguesía. Con ellos nacieron los primeros economistas. Características económicas. Se dieron en todos los movimientos. Fisiocracia. Criticaron a la política económica. Características económicas. Se dieron en dos movimientos. Fisiocracia. Criticaron a la política económica del antiguo régimen. La única fuente de riqueza era la tierra y la agricultura. Era la actividad económica más importante. Liberalismo. Consideraba que la única fuente de riqueza era el trabajo. Defendían el libre comercio y la no intervención del Estado. Dejan hacer, dejar pasar. Características políticas. El poder del rey debe ser limitado por un consejo o una constitución. Igualmente, los súbditos deberían tener más derechos y ser tratados de forma igualitaria. Todos debían pagar impuestos y minorías, como los judíos, debían ser reconocidos como ciudadanos plenos. Representantes principales filosóficos. Representantes principales filósofos. John Locke, padre de la Ilustración. Su obra, Ensayo sobre el entendimiento humano.
Voltaire se destacó por las críticas al clero católico y a la prepotencia de los poderosos. Sus obras, Edipo y Diccionario filosófico. Montesquieu, su obra, Espíritu de las leyes, defendió la división tripartita de los poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Rousseau, su obra, El contrato social, defensor de la burguesía, la soberbia debe ejecutarse en el Estado de acuerdo con la voluntad del pueblo. Quesnay, representante de la fisiocracia, Tableau économique. La riqueza estaba en la tierra. Adam Smith, principal representante del liberalismo económico, la riqueza de las naciones. Conclusiones. El periodo de la Ilustración fue el despertar del conocimiento basados en el razonar humano ante el mundo que lo rodeaba. Trajo grandes aportes a la ciencia con descubrimientos y nuevos pensamientos y aportes en matemáticas, física y astronomía. Surgieron nuevas ideas como la tolerancia, igualdad política y religión natural. El enfrentamiento del pueblo contra la monarquía absoluta. Surgieron grandes filósofos con aportes importantes en la historia. Algunos reyes absolutistas adoptaron las ideas ilustradas, dando origen al despotismo ilustrado. Todo para el pueblo, por el pueblo, pero sin el pueblo. Esta imagen corresponde a la portada de Elementos de la filosofía de Newton, 1738, que Voltaire y Émile du Châtelet publicaron con gran éxito. En ella explicaron de forma sencilla los principios básicos de los descubrimientos de Newton en matemáticas, astronomía y óptica, haciendo accesible la nueva física para el público francés. Despotismo ilustrado. Su frase fue: todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Gobernar para el pueblo sin contar con su opinión. Despotas ilustrados. Catalina II, la emperatriz de Rusia que liberó los bienes de la Iglesia y fomentó el desarrollo de las nuevas industrias, centralizó el poder y amplió sus dominios territoriales.